Ok, ¿a qué nos referimos entonces cuando hablamos de modelos de autorización? Es decir, ¿cuál es el concepto como tal de un modelo de autorización? Realmente el modelo de autorización es un conjunto de configuraciones que nos permiten aprobar un flujo de procesos en un punto de control. Es decir, veamos el siguiente diagrama, el cual logra ejemplificar qué es lo que voy a poder lograr al implementar un modelo de autorización. Voy a usar en este momento el resaltador acá y vamos a irlo visualizando. Ok, veamos entonces, tenemos al usuario creador. Esta persona es la persona que hace un documento dentro de SAP Business One y la persona realmente va a crear su documento con total normalidad. Es decir, cuando implemento modelos de autorización, no es que se cree otra opción dentro del menú para crear documentos, no, ¿verdad? Realmente es todas las funcionalidades que yo utilizo dentro de SAP Business One continúan siendo idénticas, es decir, la misma manera en la que hace una factura, en la que hace una cotización, una orden de compra, todo eso sigue siendo igual, aunque implementemos modelos de autorización. Entonces, esta persona procederá a crear el documento y desde ese momento se maneja una decisión o un criterio de decisión, ¿verdad? Aquí estamos utilizando un diagrama de flujo y básicamente ¿es necesaria la autorización? Es decir, si estoy creando un pedido de ventas y ese pedido de ventas es menor a $10,000, pues realmente es necesario que pase por autorización. Probablemente la respuesta es no. Si no tiene que pasar por autorización, pues realmente añado el documento y ahí finaliza el flujo, que es el flujo probablemente el que utilizamos cuando no tengo implementado modelos de autorización. Bueno, pero veamos entonces si sí fuese necesaria la autorización. Entonces, en este escenario, cuando ya implemento el modelo de autorización, lo que sucede es que el documento queda almacenado como un documento preliminar. Probablemente en algunas organizaciones nunca han utilizado un documento preliminar. Un documento preliminar es un documento borrador, también se le llama borrador. Y básicamente lo que sucede es que ese documento se graba tal cual, es decir, si estoy grabando un pedido de ventas, una factura, se graba con total normalidad, pero puedo guardarlo en un estado en el que realmente todavía no está en firme, no es un documento como tal. Y luego lo puedo reutilizar. Es decir, el concepto de documentos preliminares ya existe y no necesariamente tiene que ser con modelos de autorización. Muchas veces lo utilizan en ciertas organizaciones con fines de documentos que tienen muchas líneas y pues la persona no quiere perder su trabajo, ya avanzó con 25 líneas de ingreso de información, lo guarda como un preliminar y luego al siguiente día o cuando regresa, por ejemplo, de almorzar, pues continúa con el documento. Entonces, SAP cuenta con esa funcionalidad. Entonces, ¿qué sucede cuando implemento el modelo de autorización? SAP lo va a guardar, es decir, sin preguntarme si quiero hacerlo o no, lo va a dejar guardado como un documento preliminar, por lo cual yo puedo buscarlo como un documento preliminar. ¿Qué sucede entonces? Al momento de pedir o pasar por esa autorización, pues el objetivo es que alguien se encargue de autorizar. En este caso, el proceso debe de continuar a través del autorizador. Entonces, este proceso de autorización es el que implementa nuestro llamado modelos de autorización. Y lo que procede cuando se pide una autorización, pues solo hay dos caminos, ¿verdad? Lo autoriza o no lo autoriza. En el escenario en el que sí lo autoriza, pues vemos acá la fotografía en nuestra imagen de la misma persona que fue el creador, ¿verdad? Entonces el creador recibe un proceso de notificación y se encargará de crear el documento. Todo esto ya veremos dentro de SAP, pues realmente SAP tiene las alertas, la funcionalidad de flechas de enlace y demás que nos hacen bastante fácil el proceso, ¿verdad? Que no haya que hacer una búsqueda exhaustiva para lograr el resultado. Entonces el creador procede a autorizarlo y en este momento ya el documento sí es un documento oficial, un documento en firme dentro de SAP Business One. Es decir, si era una orden de venta, un pedido de venta, pues quedará como un pedido de venta. Si era una factura, quedará como una factura, una orden de compra o el documento que ha hecho. ¿Qué sucedería entonces si la autorización es no? Es decir, lo rechazo. Entonces, básicamente, a la persona le llega también la notificación de que el documento ha sido rechazado, por lo cual realmente tendrá que hacer los ajustes que correspondan. Esos ajustes pues realmente debo de poderlos realizar y como nos indica el siguiente paso dentro del flujo,
pues es necesaria la autorización, es decir, probablemente si me negaron a hacer la orden de compra, ahí finaliza el proceso, es decir, si no me autorizan a hacer la compra, pues sencillo, no hago la compra. ¿Qué puede suceder? Es que hay escenarios en los que probablemente me lo rechazaron porque quizás me faltó algún dato, es decir, no coloqué una dirección, no coloqué una persona de contacto, entonces quien me autoriza, pues realmente no me va a autorizar si no completo la información. En ese escenario, pues realmente lo que sucede es que inicia un nuevo proceso de autorización, es sencillo. O sea, sí puedo reutilizar el documento, puedo hacerle las modificaciones que corresponda, pero técnicamente es un nuevo proceso de autorización. Entonces, si lo vemos así, básicamente, si llegase a ese escenario, pues vuelve a iniciar. Entonces, si lo vemos, pues realmente es el flujo que normalmente vamos a necesitar para un proceso de autorización y tener controlados que ciertos documentos pues no puedan ser creados por los usuarios a menos que alguien lo apruebe. Este es el alcance de modelos de autorización. Aquí lo hemos visto pues a nivel de qué es lo que nos va a permitir realizarlo y en las siguientes presentaciones podremos ir viendo cómo es que vamos a utilizarlo dentro de SAP Business One. Ok, como parte del concepto y el alcance de la funcionalidad, pues es importante que aclaremos ciertos términos que estaremos utilizando dentro de todas las configuraciones de modelos de autorización. El primero es el concepto llamado creadores o ya en las nuevas versiones también pues les llama autores. Básicamente los creadores autores son los usuarios que estarán sujetos o están sujetos a autorización cuando creen ciertos documentos, ¿verdad? Entonces en este escenario pues es la persona que crea el documento, a quien quiero restringirle esa creación de documentos como tal. Los autorizadores, pues básicamente son los usuarios, aquí también son usuarios, es decir, en ambos casos son usuarios de SAP Business One, tienen que ser un usuario de SAP Business One con sus autorizaciones, con su licencia, es decir, no, ese es un prerequisito definitivamente. El usuario que autoriza o rechaza documentos realizados por los creadores, ¿verdad? Entonces, esta es la persona que autoriza esos documentos, quien los revisa y pues le da los comentarios que corresponda, llegando a la decisión de autorizar o rechazar el documento. Los niveles de autorización, pues básicamente es una lista de autorizadores designados, es decir, un grupo de estos autorizadores que pueden autorizar un documento en el mismo nivel. Entonces aquí pues realmente no me limita, SAP Business One no me va a limitar a que solo pueda existir un autorizador, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Porque al final una organización con una estructura organizacional bastante robusta seguramente no tiene solo un autorizador, ¿verdad? Sino tiene una dependencia de una sola persona. Entonces, SAP contempla ese escenario del nivel de autorización, en el cual agrupa autorizadores y también me permite tener múltiples niveles de autorización, lo cual definitivamente hace crecer el flujo como tal que puedo seguir, ¿verdad? Porque puedo ir escalando niveles de autorización hasta llegar al más alto nivel, lo cual definitivamente nos permite procesos bastante robustos en cuanto a autorizaciones. Y luego una etapa, pues realmente la etapa es la agrupación de autorizadores del mismo nivel de autorización, que ya vimos aquí previamente el término. Entonces, básicamente, a través de etapas, le llamas a agruparemos a esos autorizadores que tienen el mismo nivel de autorización. ¿Okay? Entonces, las etapas será algo que utilizaremos mucho al momento de configurar un modelo de autorización. Los documentos, pues realmente los documentos se refiere a los tipos de documentos que estarán sujetos a autorización. Esto pues sí tendrá una limitante de qué documentos pueden pasar por un modelo de autorización, los cuales estaremos viendo, es decir, a qué documentos puedo restringir. Probablemente existirán documentos que a ustedes les interesaría tener un modelo de autorización, pero probablemente no estén dentro de la lista de SAP Business One. Definitivamente la lista que hoy se permite en tipos de documento ha crecido a lo largo del tiempo y probablemente quienes pues, no estén en las últimas versiones variará esos documentos que se permite manejar. Criterios de autorización, pues serán las condiciones, ¿verdad? Porque no necesariamente tengo que restringir todos los documentos, es decir, quiero restringir todos los pedidos de venta, todas las órdenes de compra, no necesariamente. Yo quisiera en algún momento establecer ciertos parámetros o condiciones de cuándo se active el modelo de autorización, de cuándo sea necesario pedir una autorización. A eso se refiere con criterios de autorización, que básicamente son condiciones estándar
o específicas que debe cumplir un documento para estar sujeto a autorización. Por ahí mencionamos específicas porque la funcionalidad nos permitirá crear a través de uno o múltiples queries, es decir, query nos referimos por una consulta a nivel de base de datos, que nos permita crear esos criterios, ¿verdad? Entonces ya SAP tiene ciertas condiciones estándar que probablemente son bastante básicas y luego pues puedo hacer mucho más extensa la funcionalidad a través de un query. Y el modelo de autorización, que básicamente es la combinación de creadores, documentos, etapas y criterios de autorización. Puedo definir múltiples modelos dentro del sistema, es decir, esto abre un sinfín de posibilidades para crear las necesidades o lograr suplir esas necesidades que se tienen dentro de la organización. Es decir, no estoy restringido a que solo puedo hacer un modelo, puedo hacer múltiples modelos de autorización y básicamente será la combinación de lo que ya vimos como creadores, qué tipos de documento, qué etapas y cuáles son los criterios de autorización, ¿verdad? Entonces, con esto es que nosotros contamos para poder dar esa solución a las necesidades. Y bueno, de acuerdo a los conceptos que hemos visto, pues realmente a lo que se le llaman las etapas de autorización, pues son autorizadores, por ejemplo acá me aparece autorizadores de primer nivel, autorizadores de segundo nivel, porque yo puedo tener múltiples etapas. ¿Por qué se separan en este diagrama las etapas? Porque las etapas pues son reutilizables, es decir, si yo creo una etapa que se llama gerencia financiera y en esa gerencia financiera va a estar el director de finanzas y el gerente local de finanzas, pues realmente eso es un primer nivel y luego pues puedo tener el siguiente nivel que probablemente pues, sea la gerencia general, el director general y estas etapas poderlas utilizar en otros modelos de autorización. Por eso es que se separa porque al final las etapas de autorización son un catálogo como tal y luego entonces el modelo de autorización que es la combinación de creadores, documentos, etapas de autorización y los criterios o condiciones que vamos a utilizar. Esto es básicamente aclarando el concepto de que es un modelo de autorización. Y bueno, probablemente pueden existir, como mencionábamos, personas que nos acompañan que quizás no lo han visto ya funcionando. Entonces, para aclarar qué es este modelo de autorización, yo voy a mostrar en este momento su funcionamiento. Para ello, voy a ingresar a mi ambiente acá. Ok, bueno, en este ambiente, básicamente, que es SAP 9.3, la versión HANA, en el PL10, esta es la última versión actual disponible de SAP Business One. Bueno, hemos creado un ambiente, una base de datos específica para poder realizar el escenario. Hemos creado en este escenario, pues contamos con dos usuarios. Vamos a verlos por acá. Está el usuario Marta Sánchez y está el usuario Luis Gutiérrez. Básicamente lo que hemos hecho, o el ejemplo que queremos mostrar, son documentos, pedidos de venta que realizará Marta Sánchez que pasarán por un proceso de autorización. ¿Okay? Para ello entonces voy a apoyarme acá de iniciar sesión con cada uno de esos usuarios. Ok, listo, entonces aquí ya tengo mi sesión abierta con Marta Sánchez. Vamos a minimizarlo. Y aquí ya tengo mi sesión abierta con Luis Gutiérrez. Entonces, básicamente, lo que me permite hacer un modelo de autorización, vamos con Marta Sánchez y vamos a ir a la creación de un pedido de ventas. Como mencionábamos, pues realmente lo que se busca dentro del proceso es que mi creación de un pedido continúe siendo tal cual como la realizo. Vamos a indicar por acá que la fecha de entrega será 20 de agosto. Vamos a vender un servicio. Y ese servicio pues asciende básicamente a la cantidad. En este caso estamos utilizando una base
de datos con localización Guatemala y procedemos a la creación de nuestra orden de venta. Procedo con mi orden de venta, puedo ir a consultarla, es mi orden de venta número 4, orden de venta sin ningún problema, tal cual como lo manejo. Vamos a crear una siguiente, siempre el mismo cliente, vamos a indicar también que lo vamos a entregar el 20 de agosto, siempre el mismo servicio, pero ahora pues vamos a hacer realmente vamos a prestar servicios por 15,000 quetzales. Vamos a proceder a crear y bueno, acá ya tenemos el cambio como tal a nivel de lo que la funcionalidad me permite. Veamos entonces qué es lo que nos indica y nos dice que es una solicitud de de generación de documentos. La creación de este documento requiere autorización a otros usuarios. Introduzca los comentarios relevantes para el autorizador y seleccione OK. Entonces vemos acá que me indica el modelo de aprobación o el modelo de autorización, se llama OB mayor a 10,000. Entonces por acá le voy a colocar un comentario para que puedan autorizármelo. Se pedirá un anticipo de 70%. ¿Ok? Procedemos. Y listo, está creado. Esta creación, si yo voy a buscar el documento anterior, no aparece como una orden de venta. ¿Ok? No aparece porque está en un estatus preliminar. Entonces, si realmente yo lo buscara como un pedido, no es un pedido aún porque mientras no está autorizado no puedo verlo acá. Pues parte de lo que aprenderemos en el webinar es cómo puedo ir a buscar ese documento o cómo puedo verificar que realmente se encuentra en un estatus de petición de autorización. ¿Ok? Por ahí probablemente pues escucharon el sonido de una alerta y básicamente lo que sucede es que en el usuario de Luis Gutiérrez, por acá nos acaba de llegar una alerta, vemos que fue bastante rápido, y acá está el mensaje, ¿verdad? Se pedirá un anticipo del 70%, y acá me envía la petición de autorización. Vamos a utilizar la flecha de enlace, como mencionaba, pues realmente no hay que hacer una búsqueda o similar, es algo bastante fácil de utilizar. Vemos entonces una siguiente ventana o formulario referente a modelos de autorización y vayamos pues leyendo y comprendiendo qué nos está solicitando. Solicitud de autorización de generación nos indica que se necesita la aprobación para generar un documento. ¿Quién lo está solicitando? Marta Sánchez, es decir, quien mayor acción, yo sé quién me lo está solicitando. ¿Qué tipo de documento? ¿En qué estado se encuentra? ¿Cuándo fue la fecha de emisión? Por ahí nos indica el ID del documento borrador y el número de documento como tal que se mostró. Me muestra la fecha de enlace. ¿Por qué es importante la fecha de enlace? Pues solo con esta información probablemente no puedo proceder con la autorización. Entonces el autorizador necesita ver el documento. ¿Ok? Entonces aquí está viendo el documento, puede enfocarse en los datos que necesite, tema de montos, descripciones, comentarios y todas las reglas que correspondan. ¿Ok? Los revisa. Vemos el estado de la autorización, que es la siguiente sección, cuál es la fecha de la solicitud, el modelo de autorización por el cual se activó, la etapa y el comentario que nos mostraron. Vemos por acá también que nos aparece visualizar el historial. Aquí ahorita pues parece bastante sencillo porque indica que esta autorización surgió a través de la etapa llamada gerencia de ventas y está autorizado o está pidiendo autorización por Luis Gutiérrez. Quizás ahorita parece irrelevante, sin embargo, conforme avancemos en los escenarios en el webinar, veremos que sí toma relevancia esta pestaña o este grid, porque realmente cuando hayan múltiples autorizadores, pues yo puedo ver cuál fue la decisión que tomaron las otras personas que están a mi mismo nivel de autorización. Y luego pues tengo acá la decisión, es decir, deseo autorizarlo o rechazarlo. En este caso pues vamos a autorizarlo. Procede. Entonces ese, como mencionábamos, en lugar de pues, hacer un proceso físico, pues realmente lo estoy haciendo a través del sistema de información. Actualizo. Vemos que ya se actualizó esta información del historial. Cerramos por acá nuestra pestaña. Y
Nuevamente hemos escuchado el sonido de la alerta en el usuario creador, ¿verdad? Entonces acá me dice autorización para creación del documento. Acá me indica cuál es el documento. Me indica que está en estatus borrador y acá entre corchetes pues que está autorizado. De igual forma el mensaje de alerta que nos ha llegado dice autorización, ¿no? Entonces básicamente lo que procede en este momento sí ya es crearlo. Probablemente acá existen siempre el tema de dudas en cuanto al correlativo o similar. Recordemos que si realmente es un sistema con múltiples transacciones, probablemente no me va a asignar el correlativo que cuando lo creé está visualizándolo. ¿Por qué? Porque recordemos que ese documento siguiente de los pedidos, pues solo se asignará cuando el pedido de venta, su orden de venta, realmente se grabe dentro del sistema. Anteriormente era un documento preliminar. Pues procedemos con la creación. Y listo, ahora sí ya está creado el documento. ¿Okay? Este ejemplo fue con fines de que comprendamos, ok, cuál es el alcance de esta funcionalidad. Esto es lo que podemos hacer. Lo que iremos pues comprendiendo y avanzando en este webinar es el hecho de qué opciones tengo para poder crear un modelo de autorización y qué tan complejo puedo llegar a hacer un modelo de autorización, es decir, a resolver una necesidad de la organización.